Aquí nomás está Lolita, Delis y María, no sabe entrar como Dylan. Buenas tardes, profe, ya le cambio de... No, tranquila, no hay problema. Ordóñez también. ¿Quién nos falta? La Gaby, ¿no? Sí, profe, falta la Gaby. Sí, solo la Gaby, creo que falta. Ok. Bueno, vamos a conversar hasta que se nos conecte la Gaby. Vamos a ir exponiendo un poquito lo que ustedes revisaron en estos papers o artículos, ¿no? Que les mandé a revisar el día de ayer. Creo que la primera que estaba, ayer dividimos, ¿no? El trabajo, creo que estaba la Lolita primero. Profe, ¿me puedes dar unos minutitos? Justo estoy atendiendo un clientito, ya me desocupo, deme 5 minutos. O sea, bueno, ¿qué ha de hacer? Ya, A ver, dame 5 minutitos más a ver si se conecta la Gaby también, ¿ya? ya, 5, seguro. Ya, Ya, eso sí podemos Gracias, ir muchas gracias. prendiendo vamos prendiendo las cámaras para poderles ver mientras exponemos lo que revisamos ayer. Perdóname, no me llaman y no me estaba la llamada. Ya, profe, ya estoy en el carro, pero ya puedo hablar al menos. Ok. Bien. Vamos entonces conversando un poquito, vamos a ir exponiendo. Si nos ayuda primero Lolita. Creo que un poquito extraño, ¿no? Algunas situaciones en estos artículos, pero vale la pena, es interesante, ¿no? Leer qué otras cosas se están haciendo, ¿no? En base a las proteínas B. Bueno, vamos a ver, Lolita. Sí. Ay, si desean, les voy a poner, por si desean de pronto compartir pantalla, les coloqué el acceso si es que de pronto quieren compartir, ¿ok? Yo anoté en mi cuaderno. Ya. Sí, a mí me tocó sobre el recubrimiento del huevo en los alimentos. Le revisé porque justo en esa página no indicaba como la composición, pero le encontré que era una mezcla de la clara y la yema con cortezas de madera, decía, y curcumina que tenía un poder antimicrobiano, que esa era la mezcla para poder realizar esta composición, que decía que podía ser como rociadas o se podía sumergir los alimentos en estas mezclas y que podía alargar hasta 11 días más la vida útil de un producto. Igual habían imágenes como, creo que en alimentos que se deterioran más rápidamente, como frutillas y guineos, cómo se mantenían igual, o sea, con la misma calidad que desde el primer día. O sea, decía que la película del huevo le hacía una capa impermeabilizante que permitía reducir la transpiración y que se me fue la palabra, la que hace que la oxidación es Ya. porque le recubre por completo y que era muy usado porque era fácil la limpieza, que basta con ponerle un chorro de agua, enseguida se Se quitaba podía retirar.
y que estaban haciendo ya, o sea, ya se estaba aplicando en ciertos países, que les estaban haciendo como para rociar en los productos en las mismas plantas, o sea, no solamente el alimento ya cosechado para consumir, sino también estaban haciendo estudios para poder colocar directamente sobre las plantas, que decía que podía hacerles hasta invisibles para los insectos, para que No no dañen entraran las... en los productos. Ajá, ok. Me parece que decía que era en base a que hay mucho desperdicio de huevo y todo eso que no se consume, entonces que era como una forma de reutilizar los productos. Claro, porque nosotros de pronto tenemos acceso a este momento, por ejemplo, aunque sí existe ya este film degradable, ¿no? Este film biodegradable que se utiliza normalmente para cubrir, yo qué sé, los recipientes donde se colocan los alimentos, sobre todo frutas, vegetales, ¿no? Pero este tipo de recubrimiento que se hace a partir de las proteínas del huevo, incluso se podría colocar sobre los alimentos y no va a tener ningún efecto contraproducente, ¿no? Se puede incluso hasta consumir, incluso se va como degradando dentro del mismo alimento, entonces va a ser parte de la misma constitución del alimento. Entonces, no es necesario incluso, decía, de retirarlo completamente, se podría incluso dejar para Dice que se que, puede consumir porque como exacto, es, o sea, de huevo y de cosas como naturales serían, pues que no hay problema en consumir ya, directamente. este tipo de recubrimiento es similar al que hoy en día encontramos, por ejemplo, en algunos alimentos como la yuca en los supermercados. Hemos visto que se cubre como con cera, ¿verdad? Este tipo de cera lo que hace es ayudar justamente a impedir que se transpire o que haya esa transmisión de oxígeno en el alimento. Entonces, lo que hace es recubrirlo para mantener la vida útil. De hecho, se vende la yuca, hay algunos tubérculos que se recubren con este tipo de cera para alargar la vida útil, ¿no? Pero obviamente ese tipo de producto no es comestible, ¿no es cierto? Y sobre todo se utilizan otros recursos que quizás no son los mejores o no están cuidando el medio ambiente. En cambio, con ese tipo de recubrimiento, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo es trabajando con productos y con las proteínas, en este caso del huevo, que lo que van a hacer es más sumar, no restarle, no tanto al alimento ni tampoco al medio ambiente. No solamente hacen este tipo de recubrimiento, este tipo film con las proteínas del huevo, sino también se utiliza mucho la caseína, que es la proteína del suero de la leche. También se extrae para hacer este tipo de como plástico, sí, pero es un plástico comestible que nos ayuda a alargar la vida útil de los alimentos, ¿ya? Ok. Interesante, Eh, ¿no? Súper Profesora, interesante. quiere decir que esto del huevo es hecho así como film. Yo más bien pensé que No, usted le no, sumergía en algo y se quedaba como sí, impregnado. por eso decía que es más parecido a esa base de cera que tienen algunos Ah, productos. ya. El que se hace a partir de la caseína del suero de la leche es este film. Es este como plástico que nosotros utilizamos normalmente, pero hecho a partir de caseína. Entonces, este sí es un plástico. Sí, es como un plástico que incluso se degrada o se reabsorbe dentro del mismo alimento. ¿Sí? Entonces, incluso nos servía mucho para productos cuando van a congelarse y demás. Pero el del huevo que usted investigó, este sí es como un baño que se da o que se puede rociar también, decía, ¿no? Que se puede rociar con un atomizador o se pueden hacer baños de la base, ¿no? En el alimento para poder cubrirlo completamente. Similar a esta cera que normalmente se utiliza en nuestro medio. Sí hemos visto, ¿no? Sobre todo en supermercados grandes, están las yucas sobre La todo, yuca viene les encerrada y bañan, sí dura full cuando le compras y dura mucho tiempo, pero obviamente este tipo de material no es comestible, no hay que retirarlo completamente. En cambio, la ventaja que podemos tener con estos recubrimientos de huevo, de caseína, de suero de leche, es que no hay problemas, son completamente naturales, se pueden degradar en el mismo alimento y obviamente aumentan la vida útil del mismo, ¿no? Entonces, no son tóxicos para nada, no dañan el medio ambiente, sino más bien lo que estamos haciendo, decía, ¿no? Que se utilice ese producto como el huevo en cantidades que se botan y todo, ¿no es cierto? Se está utilizando dentro de la industria para poder crear estos baños. Uh -huh.
que ha sido como una mezcla con otros, porque yo en la imagen del pepper que usted nos mandó se veía una mezcla como café. Yo decía, pero ¿qué si el huevo no da este color? O sea, tiene que tener más cosas, Claro, debe tener más, tiene algunas cosas más. más De hecho, productos. lo del huevo, y también me tocó esto de que los insectos como alimento para la dieta, entonces estaba revisando que como una propuesta de que se debería consumir, o sea, alto nivel de proteína, veía que tenían entre el 19 y el 22%, pero en determinados insectos que había hecho el estudio, como eran los escarabajos, saltamontes, grillos, comparado a la carne de res que tenía entre el 20 y el 24%, pues la gente que está a favor como de esta teoría es que el hecho de que el ganado necesita grandes extensiones de terreno para poder alimentarse, y también el costo es más elevado para tener un animal tan grande. Entonces, Claro. tendría que Y muchas veces el costo de la carne recae solo en los cortes de primera categoría, ¿no? Porque estos son los que se utilizan en mayor grado y el resto de los cortes, imagínense, un animal tan grande que mueras para que todo el costo recaiga solo en el lomo. Es imposible, además de la cantidad de recursos que requiere el poder mantener este tipo de, ¿no es cierto?, de animalitos. es que en lugares, o sea, en países grandes y todo, que ya no tienen tanta extensión de terrenos, que la carne de res es tan costosa, ¿no? O sea, la Exacto, gente sí. consume más cerdo o pollo porque requiere menos inversión el mantenerles. Ujú. Sí, y obviamente gastan muchísimos recursos, ¿no? Agua, el mismo, la erosión de la tierra que se da, que los suelos ya no tienen valor, ¿no es cierto? Porque justamente pues están produciendo constantemente para servir de alimento para los vacunos sobre todo, ¿no? Entonces, yo creo que hace tal vez unos años atrás, tal vez unos 30, 40, bueno, digamos que unos 50 años atrás, nosotros pudimos haber tenido tal vez la misma impresión cuando se empezaron a consumir, por ejemplo, camarones o conchas como parte de la alimentación, ¿no? Tal vez se veían a este tipo de productos con cierto recelo, ¿no? De poderlos consumir. De hecho, dicen que los camarones en realidad son los gusanos del mar, ¿no? Las conchas también, ellas están constantemente albergando muchísima suciedad del mar y todo, entonces son productos que quizás no, en algún momento no fueron tan apreciados, ¿no? Quizás la gente en ese entonces sintió la misma impresión que nosotros al pensar en que algún día vamos a tener que comer insectos, ¿no? Pero Claro, es que es como una cultura también, o sea, para nosotros ya está como, ya se introdujo esta forma de alimentación, entonces para nosotros es normal, pero yo sé, yo en el oriente sí consumen, en claro, México en el también, oriente, en México, en pero la para parte del norte nosotros sí también, es las muy raro. chunas. Sí, y obviamente aplicando sistemas de cocción adecuados, yo creo que pueden ser una buena opción. Incluso antes de la pandemia, entonces toda esta zona del Mashpi, de Mindo, donde cerca de Quito se estuvo una empresa española junto con algunas entidades aquí del Ecuador. Les comento esto porque mi cuñado justo antes de la pandemia él estuvo trabajando para este proyecto y ellos estaban haciendo ya criaderos de algunos insectos como alternativas al consumo de carne, ¿no? Por la cantidad de proteína que tenía. Entonces ellos estaban tratando de proponer estos como criaderos, porque claro, obviamente hay que elegir qué tipo de insectos se pueden emplear, deben tener obviamente un sistema de alimentación adecuado también, ¿no? Porque al final siguen siendo insectos, Saben ¿no? los Entonces, aspectos negativos no que sabemos dejan. exacto. Tiene que haber todo ese seguimiento antes de poder proponer a uno de estos insectos como parte de nuestro sistema de Lo que yo alimentación. estaba revisando decía que tenían niveles de proteína absoluta, pero yo estuve buscando y no encontré qué eran las proteínas absolutas. Habla de las proteínas completas, de las proteínas de alto valor biológico. Ajá, Ay, sí, digo, o eso, sea, como tal no había. Sí, entonces claro. decía que los principales, digamos, inconvenientes de este proyecto podría ser la seguridad microbiana o sea, de los insectos en sí, que tendría que generarse nuevas tecnologías para el procesamiento y para el saneamiento de los animales. Y lo más importante era cambiar la mentalidad y los hábitos alimenticios de las personas, que como usted dice, pues no es tan fácil cambiar la alimentación de nosotros, de la que estamos acostumbradas, o los cortes
de carne de claro. calidad por, no sé, yo no sé si La podría menestra cambiar. de chulas. Nada, menos Altamonte creo que difícilmente. Sí, claro, pero eso digo, yo creo que la gente, es cuestión de irse adaptando, ¿no? Hay que pensar que sí tenemos que ir cambiando, sobre todo respetando el tema del medio ambiente, ¿no? Que es tan importante hoy en día y que de aquí a unos años igual va a seguir o va a continuar siendo importante. Entonces, no cerrarnos a estas posibilidades creo que nos permite irnos adaptando. Muy bien, gracias Lolita. ¿Alguna pregunta que tengan para la Lolita? No. Ok. Vamos, entonces creo que estaba Ay, Delis. gracias, compañerita. Vamos, Delis. Ay, qué chiste. Ya, profe. Bueno, el tema que me tocó a mí fue sobre el nuevo mercado para la producción de carne de laboratorio y proteínas de origen vegetal. Se dice que China es el país que consume más carne en el mundo. Se puede decir que hasta más de una cuarta parte de la carne que se produce a nivel mundial. Dow Foods International es la empresa que tiene el objetivo de introducir esta carne en el mercado, por el mismo hecho de toda la demanda que se tiene en el país. Se ¿Qué tipo trata de de carne es? Eso es. la Ya, ya. carne, sigo, Sí, sí. ya llego más después de esa parte. Ellos dicen que se trata de un coloso nicho de mercado por la gran demanda de carne que se consume. Ellos consumen tanta carne que en el año 2016 el Consejo Nacional de Salud actualizó las pautas dietéticas, pidiendo a la población que menore y que reduzca el consumo de carne hasta un 50%, de carne y huevos. Lo denominan también carne in vitro o carne limpia, segura y sostenible, producida a partir de las células animales y también a partir de proteínas vegetales, que serán libres de pesticidas y antibióticos. No es necesario en este caso ya la crianza sin sacrificar animales, se ahorran recursos y siendo esta una de las ventajas de la fabricación de esta carne de laboratorio. Ya. Dicen también que para producir la carne común a la que estamos acostumbrados, que es la de ganado, se inyectan antibióticos a los animales. Y estos antibióticos están mutando en supermicrobios y es lo que causa muchísimas enfermedades en todo el mundo. ¿Y es algo similar? Bueno, no tenemos todavía ciencia cierta idea de qué mismo fue lo que pasó con el COVID, ¿no es cierto? Pero recuerden dónde supuestamente nació, ¿no? Nació en un mercado de la China, ¿no? Entonces, es obvio que existe, como dicen, ¿no? Mutaciones en los alimentos, el origen de los alimentos que pueden llegar a causar más adelante también mayores dificultades o problemas, ¿no? Esto es algo que ya se ha dicho, es algo que está en estudio, que no podemos descartar, ¿no? Que en algún momento vamos a tener que bajar el consumo. No estamos tal vez como en la China que consumen tal vez estarán consumiendo más del 30-40% de la recomendación en carne, ¿no? Carne y huevos, entonces habría que ver otras alternativas, ¿no? Continúa, Denis, gracias. Ya, y bueno, la idea que tiene esta empresa básicamente es producir la carne a través de plantas o también producir la carne a partir de las células. Entonces ellos decían que el costo sería igual a la carne de ahora, que no sería un costo alto, que sería el mismo y que nos aportaría los mismos nutrientes. Los mismos aminoácidos que necesitamos, ¿no? Sí, Okay. pero eso pues todavía está en veremos. Sobre todo yo creo que ahora con el tema de pandemia igual paró ¿de qué año era tu artículo? Déjame ver, no me fijé la verdad. Pero aquí lo tengo abierto. Del 2018. Ya, entonces estamos hablando que quizás ahora pues pandemia igual el tema paró, ¿no? El estudio paró y no debemos tener resultados todavía, pero es una excelente alternativa si se controla, obviamente, ¿no es cierto? Que no se desarrollen
otro tipo de microorganismos o no se desarrollen igual mutaciones como lo que está pasando, ¿no? Con algunos productos por el abuso de antibióticos y algunos conservantes. Entonces, una carne que parte de productos vegetales, pero que tiene células animales, ¿no es cierto? Que se crea en un laboratorio, o sea, se fabrica en un laboratorio esta carne, ¿no es cierto? Y que la idea es que brinde al consumidor las características de textura, de sabor, ¿no es cierto?, de olor, similares o iguales al de la carne de res, sobre todo, ¿no? Entonces sería una buena alternativa y sobre todo si se puede trabajar a bajo costo y si con eso estamos respetando el ciclo de vida, el medio ambiente y demás, yo creo que sería una excelente alternativa, ¿no es cierto? Incluso ellos ya habían hecho como unas pruebas y habían dado a que la gente consuma y no habían logrado encontrar la diferencia entre la carne de laboratorio y la carne La carne normal, normal. porque dice que nos aporta la misma satisfacción al momento de comer. Entonces yo creo que eso de ley se tiene que dar en algún momento porque ellos hacían un estudio de que en el 2030 ya no nos íbamos a avanzar a abastecer todo lo que se requería en carne. Ok, Bueno, porque estos chinos sí que han sabido comer de todo. sí, ok. Sí, Denis. ¿Y el otro artículo que tenías, cuál era? Solo ese tenía yo. Sí, Ujú. seguro. Sí, aquí tengo China, nuevo mercado para la producción de carne de laboratorio Creo que a y todos de les origen dimos, vegetal. ¿no? No tengo No, otro. sí, No. creo que les di a dos a todos. Déjeme ver. A ver. Ayer tuvimos, ¿no? Yo sí escuché que a otras les daba dos, pero dije, a lo mejor soy afortunada. Recubrimiento de proteínas y las proteínas de los insectos era de la soya era China, el nuevo mercado para la producción de carne de laboratorio y sobre uno de cada 4 productos vegetales alternativos a la carne no tiene suficientes proteínas. Bueno, vamos a dejarles al final ya para ver. Vamos con los dos siguientes, que era el de la soleil y de la hierba. Ese le tocó a María Pochero o a la Joana, o a la Gaby, creo que eran esos dos temas. Creo que era profe. Ya, a ver, María. No, Gabriela, Gabriela. Ah, la Después Gaby. de ella. Ajá. Ya, entonces, María, usted. Sobre el Beyond Beef creo que le tocó y sobre la proteína a partir de agua y electricidad. Ya. A ver. Mm, déjame ver. Dice que es una proteína que está a base de agua, de dióxido de carbono y electricidad. Ya, ¿esa Según cuál es, ellos, pero? perdón, ¿Cuál es esa proteína? el de Beyond Bets. El Beyond Beef. Ajá, esas. Y dice que en el mercado, o sea, llegará al mercado en el 2000, aproximadamente para el 2022, porque según ellos están haciendo pruebas, pero estuve viendo en YouTube porque vi más o menos de qué se trataba y vi que ya está en el mercado ese tipo de comida vegetariana. Dice que se reemplaza a la carne picada y está hecho a base de soya, a base de soya y de arroz, o sea, todo lo que son vegetales y esas cosas. Pero aquí dicen otros nombres, pero vi que son soyas verdes, alberjas, así. Y además de eso dice que tiene 25% de menos de grasa saturada y dice que no tiene soya, libre de soya y gluten. Profe, soya se refiere a lo que viene en la carne, ¿no? Soya. Soya, sí, la soya, bueno, es una leguminosa, ¿no? De todas las leguminosas es la que mayor cantidad de proteína tiene, pero tiene una proteína incompleta. La desventaja que tenemos con la soya son las que hoy en día encontramos, por ejemplo, soya transgénica en la mayoría de los casos, que está genéticamente modificada y que igual no podemos nosotros saber de pronto a largo plazo si es que puede llegar a causar algún inconveniente al ser humano, ¿no? Primero eso. Y segundo, que su carga proteica lo que hace es generar en el organismo la producción de hormonas femeninas. Es por eso que recuerden que las proteínas forman hormonas, enzimas, ¿no es cierto? Entonces se dice pues que este tipo de proteína lo que causa es una generación de hormonas
femeninas. Entonces, por ejemplo, no recomiendan que se consuma, ¿no es cierto?, mayoritariamente por hombres. Y las mujeres también tienen que controlar porque obviamente pueden existir desórdenes metabólicos a causa del consumo de esta proteína, ¿ya? Y aparte de eso, la proteína de la soya es una proteína incompleta, ¿sí? No tiene todos los aminoácidos. Entonces, obviamente es una buena materia prima, ¿no es cierto? Porque tiene una gran cantidad de proteínas, pero igual se tendrían que mezclar para poder obtener yo ese valor nutricional completo de aminoácidos. Ahora, ¿qué pasa con el Beyond Beef? El Beyond Beef ya es una marca que está incluso en el Ecuador. Nosotros sí tenemos este tipo de carne. Sí, que es una carne vegetal que tiene características similares a la de la carne de res. ¿Sí? Que se hace a partir de arroz, se hace a partir de estos porotos verdes, se hace, no tiene soya, es por eso que es un producto libre de soya, no tiene gluten, no tiene proteína de trigo, o sea, no tiene estos componentes que quizás puedan generar, pues, ciertos inconvenientes, ¿no? En algunos casos, algunas personas. Pero sí tiene lo que tiene es un sabor similar, muy cercano a la carne de res. Ahora, esta misma empresa lo que estaba haciendo, y aquí quiero que María me ayude a complementar la información, es que ellos estaban produciendo o ellos estaban intentando producir esta proteína a partir del agua, el dióxido de carbono y la electricidad. Esta es la proteína incluso de alto valor biológico que ellos proponen, que saldría al mercado ya para el 2022. El 2022, ¿no? Si no estoy mal, María. Sí, Ya. No sé 2022. si es que revisó un poquito cuál era el proceso o Bueno, esta partecita o química sea, de este tipo de carne. a ver, según ellos decían que era, o sea, ¿cómo se dice? Según ellos decían que era, que se parecía a una hamburguesa vegetal, algo así, pero la verdad Cara no que sé. pone la María. ¿Ande? La cara que pone, digo, así como si fuera algo feo. Tanto, estoy nerviosa. Bueno, decían eso, o sea, yo estuve leyendo y según se dice que tiene, o sea, el sabor de la carne, ¿cómo se llama? El jugo de la carne se siente, pero estuve viendo que al final se siente como más a químico a sabor que a sabor de carne, o sea, vi que una de las personas que había consumido eso, Ujú. o sea, dijo que, o sea, sí es buena, pero no es recomendable porque ellos como experimentaron eso, decían que tenía sabor a químico, no sé el Ujú. por qué, Claro, porque decían que otros sí recomiendan comer eso. es que, claro, a ver, la cuestión es que eh, los paladares vayan acostumbrándose, ¿no? A ciertos sabores. Por ejemplo, una persona diabética que ya no consume azúcar añadida en sus bebidas, en sus productos, y que de pronto empezó a consumir mayor cantidad de edulcorante, como el caso de la stevia. La stevia, las personas normalmente la primera vez que la prueban o si toman algo con stevia o algo con azúcar, obviamente reconocen cuando el producto está endulzado con stevia porque tiene este sabor, ¿no es cierto?, algo amargo o desagradable al final, ¿no? Entonces, si es que yo, por ejemplo, hago, ¿no es cierto?, estoy probando una hamburguesa, en este caso, hecha a partir de productos vegetales, obviamente tiene que identificarse el sabor, ¿no? Entonces, si tengo un paladar muy desarrollado, puedo yo sentir ciertas características de sabor y darme cuenta que se está haciendo en base a un producto de planta, ¿no? O sea, que no es carne de verdad, sino son plantas. Y es por eso que la industria lo que está haciendo es cada vez buscando estas alternativas para tener sabores mucho más similares, ¿no? A la carne de res. Ahorita les estoy mostrando un poco, no sé, algunas fotografías del La Beyond profe, Meat. pero es como difícil cambiarnos ese chip, ¿no? Por más que, como decía en el artículo mío, se les ha rogado que bajen el consumo de carne y es imposible. O sea, Claro. la gente no quiere dejar de consumir. Claro, pero ahí yo creo que es cuestión de ir también cambiando los sabores un poco para que el paladar y el cerebro nuestro actúa, o sea, en base a estímulos, ¿no? Y si es que yo, por ejemplo, estoy consumiendo, si esto tengo ciertos productos como incluso los almidones, el azúcar, crean incluso dependencia en la persona. Es muy difícil muchas veces dejar ciertos sabores o dejar ciertos productos dentro de nuestro sistema de alimentación, pero con el tiempo, ¿no es cierto? Sí podemos nosotros lograr estos cambios significativos,
¿no? Entonces, yo creo que no, si bien nos cuesta un poquito, creo que sí hay formas de poder hacer el cambio, ¿no? Hasta que llega un momento en el que nuestra mente, nuestro paladar, pues reconoce y dice, bueno, sí, esto es carne vegetal, pero oye, está buena, o sea, la puedo consumir, la puedo ir adaptando, ¿no es cierto? Poco a poco, ¿para qué? Para que vaya dándose el cambio, ¿no? Y cada vez ya consumir menos cantidad de carne de origen animal, ¿ya? Ok. Bien, María, muchas gracias. Creo que ya llegó la Gaby, ¿o no? Ya tengo 5 preguntas para María. No, A mentira. ver. No, mentira, mentira. Porque a mí, profe, el Está otro tema me tocó preparadísima. eso de la proteína que se hace a base de electricidad, dice que vaina, algo así. Ya. A ver. Según lo que yo investigué, dice, déjame buscar, no, dice que es como tipo harina de trigo, o sea, y dice que es una proteína que tiene, por aquí está, que tiene 50% de proteína, 10% de grasas, 25% de carbono y vitaminas B. Pero es como más o menos una cocina molecular, profe. No, 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 no. Son como, O- más bien dicho, son como suplementos aditivos que yo puedo colocar. O sea, son como, a ver, los polvos de proteína que normalmente utilizan en los gimnasios. Ok, mm, ya, entonces son polvos, ¿no es cierto? Que yo le pongo, por ejemplo, las bebidas, incluso hoy en día existe pastelería, existe panadería que se hace en base, ¿no? A estos productos altamente proteicos, por ejemplo. Se utilizan este whey protein y todo, ¿no? Para hacer estos productos altamente proteicos. Entonces, simplemente estos son alternativas que yo tengo para añadir mayor valor proteico a ciertos alimentos. Yo reemplazo, por ejemplo, harinas, reemplazo grasa, reemplazo huevos, reemplazo ciertos ingredientes dentro de mis preparaciones con este tipo de proteína para poder brindar alimentos con mayor carga de nutrientes, obviamente, y que se van acoplando también a los sabores, que no alteran los sabores iniciales, ¿no? O sea, yo puedo utilizar este tipo de producto como parte de la harina, ¿ok? Y voy a tener características similares, ¿no es cierto?, en el alimento, similares a las que ya existen en el mercado, pero con mayor cantidad de proteína, por ejemplo, en este caso. Sí, entonces se ven esto como alternativas, incluso a este tipo de productos, ¿no es cierto?, que yo hago a partir de productos de alimentos vegetales, yo puedo irles incorporando este tipo de proteína para aumentar el valor, ¿ok?, de proteína al alimento y que al final sea un producto que pueda competir en el mercado con uno que sea de origen natural, ¿no? Un pedazo de carne que está enriquecido con esta proteína, una carne vegetal que puede, ¿no es cierto?, estar tranquilamente eh, o puede estar en el mercado con iguales características que la carne común de res, ¿ya? O de pollo, de cerdo, que ustedes. Son alternativas, digamos, para añadir a los alimentos. Y sobre todo la industria utiliza muchísimo esto. Incluso esta industria que justamente produce alimentos para grupos vegetarianos y demás, ven esto como alternativas para enriquecer el sabor de los alimentos. Ujú. Gracias, María. Profe, ¿usted ha probado esta carne? Porque me parece que he visto esa marca. Sí, esta marca sí la pueden encontrar en el Supermax y la encuentran. Ah, Ujú. ya voy pero a de comprar no solo para hace probar y feita, no. criticar. No, todas ¿Qué? esas cosas y carnes de soya y salchichas, todas son feitas, a mí no me gusta. Sí, la carne Te de soya digo, también. es que la soya, en cambio, nosotros tenemos un mercado amplio de productos que se hacen a partir de la soya, o el seitán, por ejemplo, que se hace a partir del gluten, o sea, de la harina de trigo, Yo que quiero aprender a hacer el seitán. podemos hacer, Sí, porque no hay podemos quien me hacer enseñe. un día. Ya Sí, mañana pero vamos, profe. chévere. Ya no es exagerada del. No, pero eso sí, sí me parecería porque es o sea, un sustituto de la carne, pero es súper interesante. Pero yo sí quisiera saber hacer, que es diferente a esa otra cosa de soy. Claro, sí, sí, incluso al seitán se le puede dar eh, mucho más sabor con otros productos porque más bien el seitán resulta ser bastante eh, versátil el sabor, ¿sí? Por lo Puede que es ser hecho de partir especial. de trigo. Es hecho de trigo, entonces el sabor final se puede ir modificando con especería y demás. En el caso de la carne de soya es más difícil porque obviamente se hace a partir de la soya, entonces la soya sí tiene un sabor súper fuerte, imponente,
que se va a sentir. Así tú la condimentes, la vayas trabajando, igual vas a tener un producto que va a saber a No, no soya, me gusta. A mi hija ¿no? le gusta, o sea, ella sí come esas cosas, siempre pide y se trae así, esos como chorizos, cosas así. Ah, Y ella toma la leche de almendra y esas cosas. Yo paso todo eso. pero bueno, esas sí son alternativas sabrosas, pues, Ya, a ella le gusta, o sea, interesantes. ella sí, cuando vamos al súper ya ella viene ya con todas esas cosas, por eso no le llevo. Pero lo del seitan no se olvidará, profe. ¿De qué? Lo del seitan no se Ya olvidará. podemos planificar un día para Ya, hacer. Pepa. La Delis no Sí. le decís que se olvide, Vera. Ok, muy Gracias, bien. profe. Gracias, María. ¿A quién nos toca? Creo que a la Joana. Sí, profe. ¿Ya? Ok. Ya. A mí me tocó de la leche claro, la leche artificial, la not milk, que es ¿Ya? una leche vegetal, bueno, que en Estados Unidos, en la cadena de supermercados, lanzaron eso en World Food Market. Es una bebida vegetal denominada not milk, mm, que es se trata de una leche vegetal que ha sido creada con la ayuda de inteligencia artificial, que imita muy bien los sabores y cualidades de la leche original animal. Ujú. Mm, Pero es un producto de origen vegetal. Aquí no estamos hablando de la alternativa de la leche de soya, de la leche de arroz, de la leche de coco, de la leche de almendras, no. Estamos hablando de una leche vegetal con sabor a leche de vaca, así, la que diga, pa. ¿no es cierto? Sí, ¿Ya? Como las aguas que vende el chavo, que son de limón, pero saben a tamarindo. Así mismo. ¿Ya? ya. Ok. También dice que ha sido desarrollada por la empresa latinoamericana NotQ, cuyo cometido y compromiso es intentar replicar los alimentos de origen animal utilizando ingredientes vegetales. Ya, ¿cuáles Y son que hay en dos los? variedades, la Not Milk Wall, que es la leche entera, y la Not Milk 2%, con una máxima de 2% en grasa. Ya, que me miren, me Me encanta sale este eso. empaque, ¿no? Que tiene la vaca ahí que está así rayada, ¿sí ven? Increíble, profe, ese empaque. Ah, sí. Máximo. Buen marketing. Joana, ¿usted revisó de pronto cuál era se hace a partir de productos vegetales? ¿Cuáles eran estos productos? Aquí tengo los ingredientes, no sé si es agua, Exacto. proteínas de guisante, fibra de raíz de achicoria, concentrado de jugo de piña, aceite de coco, aceite de girasol, concentrado de jugo de repollo, sabores naturales, sal, goma de acacia, goma gellán. Eso, Gelan. Esa es un hidrato de carbono que le eso. da textura. Ok, sí. Súper interesante, ¿no? Imagínense, y esto también es si bien nosotros vivimos en un medio en el que tenemos una producción bastante amplia, ¿no? Incluso los costos de la leche aquí son, pucha, súper económicos. Tenemos una industria que pasteuriza, una excelente industria que pasteuriza, que nos da alternativas de la leche, eh, leche sin grasas, ¿no es cierto? Descremadas, semidescremadas, tenemos leche sin lactosa, o sea, tenemos una muy buena eh, industria de la leche, ¿no? Pero lamentablemente los costos que paga esta industria a los productores primarios de leche son costos realmente muy bajos, ¿no? Terminan vendiendo a veces un litro de leche en 25, 30 centavos, incluso un litro que a la final llega a nuestras mesas pasteurizado en 90 centavos, ¿verdad? Entonces, por ese lado podemos ver una desventaja para el pequeño productor, ¿no es cierto?, de la leche. Y mucha de la leche también que muchas veces no llega a estas empresas que también exigen o tienen muchísimo control en cuanto a la calidad de higiene de la leche, producto que no cumple con las características higiénicas, simplemente se bota, ¿no? O sea, así de sencillo, porque no está apto para el consumo por la carga microbiana que ésta puede llegar a tener. Entonces, lamentablemente no es eh, justo, ¿no es cierto?, el mercado ni para el pequeño productor, ni tampoco, ¿no es cierto?, las industrias grandes están beneficiándose de esta producción. ¿Por qué? Porque igual tienen pérdidas cuando las leches no cumplen con la calidad higiénica, ¿no? Porque sí tenemos muchas exigencias a nivel de la industria.
Entonces, esto ha hecho que igual exista una sobreproducción de leche, que muchas veces los pequeños productores prefieren botar la leche que venderla a 30 centavos, ¿no? No se consume a nivel interno, o sea, las mismas comunidades o las personas que producen la leche no la consumen, ¿no? O sea, simplemente no hay un control debido, digamos, de la producción. Entonces, esto genera, ¿no?, pérdidas económicas también. Sin embargo, nosotros tenemos un mercado bastante amplio para la leche. Estas alternativas pueden ser súper interesantes y sobre todo si se presentan con costos adecuados en el mercado, cada vez podemos nosotros ir haciendo, ¿no?, un consumo de este tipo de productos en lugar de tener una demanda tan negativa, ¿no?, a los pequeños productores de leche. Ok, ¿qué otro tema teníamos? ¿Alguna pregunta más que tengamos con esto? Helados luminosos me tocó también. Ah, ya, esto es chévere. Eso también es chévere. Pensando un poquito en su área, ¿no? En la pastelería, ¿no? En la panadería. Bueno, esto puede ser una alternativa interesante. A ver, Joana, cuéntenos. Ya. Mm, es creada por Harry, Charlie y Francis, un joven dedicado a experimentar e investigar el mundo de helados, que utiliza nuevos ingredientes y técnicas de congelación para realizar los helados de todo tipo. Los helados luminosos integran una proteína que se activa cada vez que se lame el helado. Se Ya, produce, se produce una reacción al ser mezclada con el calcio. Fue un investigador chino el que logró sintetizar la proteína de medusa que captó la atención de este innovador helado. Ahora se ha ahí está. convertido en uno de los ingredientes con los que trabaja Harry, Charlie y Franz, la persona que creó este helado. Ya, imagínense lo que es que se estén Muy ustedes tomando, gustoso, dice. claro, se estén tomando el helado y cada vez que lo van lamiendo va activándose, ¿no? Ujú. Este, esta luz, digamos, ¿no? En el lado, súper interesante. Pero sí nos hablaba un poquito también del costo que este tenía en el mercado. ¿Cuánto nos costaba uno de estos heladitos? Aquí me salió en euros que costaba 168 euros, Más o menos una cucharada. como $200 uno de estos, ¿no? ¿Creen que estaríamos? Entonces ya Medio está la proteína de las medusas, ¿no? Sabemos que las medusas justamente tienen, ¿no? Esa función de reaccionar y darnos estas luces. Entonces, estas proteínas se utilizan para hacer el helado y cuando lo tomas con la saliva se va activando, ¿no? Qué interesante, qué bonito esto, pero imagínense para el costo que tiene también, ¿no? O sea, sería súper chévere si se pudiese hacer, pero a un costo que sea más accesible al mercado, ¿no? Ok. Ujú. ¿Qué más nos tocó? Ah, no, ya dimos, ¿no? El helado y la no milk. Ok, creo que no entró la Gaby al final. No, profe, no. Ok, no entró esta Gaby. Ok, bien. ¿Alguna otra pregunta que tengamos en base a las exposiciones que hicieron las compañeras? Ok. Vemos un poquito entonces la importancia que tienen las proteínas, no solamente a nivel de la nutrición como tal, sino también vemos los usos que se pueden dar en la industria. Creo que de los tres macronutrientes, las proteínas son las más explotadas, ¿no? A nivel tecnológico para poder crear productos que sean mucho más atractivos y sobre todo productos que puedan de alguna manera ayudarnos a sobrellevar este cambio climático y demás, ¿no? Sobre todo buscar alternativas que puedan llegar a ser mucho más saludables para nosotros sin tener que generar gastos de mayor recursos, ¿no? Que es lo que nos interesa aquí. Entender que igual habrán productos que en algún momento vamos a tener que irlos asimilando dentro de nuestra dieta. Siempre lo importante va a ser que exista este porcentaje de recomendación de cada uno de los macronutrientes
Y nosotros como cocineros, como panaderos, como pasteleros, siempre vamos a decir que tenemos un reto grande en poder hacer posible productos que sean cada vez más apetecidos, ¿no? En nuestro medio, pero utilizando quizás alternativas de estos productos, ¿no? Y ya están trabajando ustedes en base a los pseudo cereales también, ¿no? Que les dejé encargado esto, que ya les voy a poner esta semana para que puedan subir el informe. Por ahí me acuerdo, ¿quién era? Justo la Gaby era la que nos mostró que estaba haciendo ya estos productos con la quinoa, perdón, con el amaranto, ¿no es cierto? Reventado, ¿era la Joana o era la Gaby? No, profe, nadie de aquí, creo. La Gaby era pues que me mostró entonces la otra vez, que me dijo, profe, quiero hacer el amaranto, pop, y empezamos la clase de la semana pasada y me dijo, aquí está. No, no era, no, ya estoy confundida. No, no recuerdo yo. Entonces, No, creo. creo que estoy confundida yo. Bueno, Pero pero sí sí, quedamos en hacer así como algún postre sí, con... algún producto, ¿no es cierto?, en base a estos pseudo cereales que vimos. Entonces, es justamente de esto se trata también la propuesta, ¿no? Que tenemos, el poder nosotros reinventar un poquito esta cocina con estos productos, o tal vez dar estas alternativas, ¿no? A la gente. Muchas veces las personas buscan alternativas, pero no saben dónde encontrarlas, ¿no es cierto? Entonces, ahí está nuestro reto también, el poder ir trabajando con estos productos, no tenerle miedo a hacer pruebas, ¿no? Para que de esa manera, pues nosotros podamos ir haciendo muchos más aportes a nuestra sociedad, ¿ok? Bien, chicas, eso entonces, no sé si es que tenemos algo más que acotar. ¿Les gustó la actividad? Sí, profe, estaba interesante todo. Todos los productos que ni sabíamos que existían, ¿no Ni es sabía cierto? que existía, la No. verdad que sí. Sí, ok. Bien, entonces, nada, yo les voy a pedir que hagan un pequeño resumen de esto. No les voy a pedir que lo hagan a mano, que sí lo coloquen en computadora y este informe chiquito de estos análisis que han hecho, lo coloquen y lo suban al CIF. Ya justo tienen ahí creada esta actividad, entonces suban ahí el pequeño informe de los dos artículos que les tocó revisar, ¿ya? Para que luego esto igual podamos compartir con sus compañeros, ¿ok? ¿Y hasta cuándo vamos a poder subir, profe? No escuché, estoy No, ya sorda. les dejo hasta la otra semana, no hay problema. Ah, ya. Ajá, Perfecto. ya hoy compartimos, eso era lo importante. La próxima clase, el día martes, ¿no? Que tenemos la siguiente hora. Recuerden, creo que sí les puse no les puse en el chat a ustedes, iba a comentarles. Tenemos una lección del tema 2, 3 y 4, que es agua, hidratos de carbono y proteína. Sí, van a revisar la información que tenemos en la guía, ¿ok? Para que no se me anden confundiendo por ahí ni nada. La información que Lo que tenemos está en el librito, profe. sí, lo que tenemos en la guía. Unidad 2, 3, unidad, no sé qué. Tema 2, 3 y Una 4. pregunta, profe, a ver, hay como un archivo grande, o sea que hay un montón que yo le imprimí, pero parece que usted toma de ese otro Este, que va profe. subiendo en partes, ¿no es cierto? A ver, en partes. ¿Cuál A ver, a ver, a partes? ver. Este, También voy a profe, hacer. de este El que tenemos que tiene la estudiar. Delis. Sí, pero ábrele Delis porque no se ve el mismo, el documento Ese que mismo tienen tengo ahí. yo, Ese mismo, Lolita. Pero porque yo siempre yo les voy mostrando, tengo mis diapositivas y aparte siempre les muestro el contenido que tenemos en esa guía. Recuerden que ese documento es la guía. Profe, y las preguntas son así como conceptos. No, las preguntas son opción múltiple, verdadero y falso. Sí, pero les pido que revisen la información que tenemos en la guía. ¿Ok? Ya. Porque, ¿qué es lo que sucede? Yo normalmente les muestro las diapositivas, siempre vamos conversando un poco lo que yo les voy exponiendo, pero el resumen de todo este contenido está en la guía. ¿Ok? Entonces, incluso en la guía tenemos estas referencias de videos y todo que ustedes van revisando conmigo, pero digamos, sintetizado está todo en la guía. Entonces, ustedes revisan esta información y con eso van a poder dar la lección. Entonces, el próximo día martes, los primeros 20 minutitos nos vamos a dedicar a hacer esta lección y luego de eso continuamos con el tema grasas, que sería. Recuerden que es agua, hidratos de carbono y proteínas, lo que vamos a evaluar el día martes. ya. ¿Ya?
Ok, eso sería entonces, chicas, desearles un buen feriado, un excelente fin de semana. Sigan trabajando, revisando la información. Yo estoy terminando incluso de revisar las tareas ya hasta el día de mañana para que ustedes puedan retroalimentarse para el día martes que vamos a tener la Muchas lección. gracias, profe. Ok, eso. Que Ya, tengan un muchas buen gracias, feriado y profe. fin de semana entonces, ¿ya? Cuídense Igualmente, mucho, nos vemos. cuídense. Chao. Chao. Profe, de igual manera.